Muy bien, vamos a entrar al tema de esta tarde. Yuli Mendoza, presidenta de la Unión Leonesa de Padres de Familia, con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Bienvenida a estos estudios también. Tito Sabinas, ¿cómo Mario, estás? Héctor Jaime Treviño Villarreal. De nuevo en la guillotina, este espacio donde verdaderamente se analizan los temas a profundidad, porque en este caso de los libros de texto hay muchos merolicos, ¿eh? ¿Sí? ¿De la polémica o qué? De la política, de la Secretaría de Educación, de los medios de comunicación, individuos que no saben nada y repiten, ahora sí como dicen en Sabinas, a lo sonso, cosas, pero si no tienen conocimiento de causa. Por eso aquí hay que traer a los que saben. Sí, señor. Tú puedes invitar a varios, algunos de los diputados y no te van a y no vas a obtener resultados. Es ocioso. ¿Para qué? Y por eso el papel de nosotros es la moderación, justamente, y que los expertos o los representantes de las organizaciones civiles, como son los padres de familia, con nosotros. Yuli, dame por favor tu primero visión general como representante justamente de los padres de familia sobre esta polémica y los libros de texto gratuito. Bueno, yo creo que nos empezó a causar una gran inquietud desde que de Ciudad de México, el que es el director de materiales educativos, el doctor Marx Arriaga, bueno, hace una propuesta para estos nuevos libros de texto, anuncia convocatorias a nivel nacional y pues empieza este camino donde se iban a recoger supuestamente la opinión de todos los maestros, donde también íbamos a estar incluidos los padres de familia, donde directores. En teoría, inclusive se levantó un Google Forms, se hicieron diversos mecanismos para que la sociedad en general pudiéramos dar aportaciones, ¿no? Entonces, a mí me tocó estar aquí en Nuevo León cuando él vino, estar escuchando la propuesta, el levantamiento de información, pero lo que después los maestros nos compartían y de otros estados donde también se hizo este ejercicio, es que nunca se dio el resultado de este levantamiento de información. Ahora, al poco tiempo... ¿Fue más una simulación? Sí. O sea, así fue como... Voy y te pido tu opinión, pero la mando al... Exactamente, nunca se mostró la información que se recogió. Ahora, si recorrieron todos los estados de la República y aparte hubo plataformas, pues era muchísima la información. Entonces, en el tiempo que se cierra esa convocatoria y al poco tiempo, más o menos un mes, se da a conocer que ya tenían como listas varias. De repente dices tú, a ver, ya tienen todo lo que se supone que van a estar rigiendo los materiales que van a ver nuestros niños, como que se me hace un poco, digo, con sentido común, un montón de información, ¿cómo lo resumes tan rápido? Tendría que tener un montón de gente. Pero en final, bueno, lo que es que no muestran ninguna evidencia del trabajo que se hizo. Y justo eso es lo que se estuvo pidiendo por parte de muchas organizaciones, tanto de padres de familia como otras especialistas en el tema educativo, pues que mostraran los avances o en qué se estaban basando. Porque aparte de todo, los libros de texto tienen que estar basados en los planes y programas vigentes. Y los nuevos libros de texto no están basados en los nuevos, en el nuevo programa que le llaman la nueva escuela mexicana. O sea, vaya, vigente en el Diario Oficial de la Federación. O sea, para el 23 de julio debió de haber aparecido ya en el Diario Oficial de la Federación los planes y programas que justifican los libros de texto que ya están impresos. Correcto. Y no están. O sea, no apareció en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, es como un poco pensar en qué es primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Antecede al libro de texto, debe de anteceder los planes y programas vigentes. Y un maestro nos comentaba, y lo cual me pareció muy interesante, que es una visión que nosotros como papás pues, no alcanzamos a ver, dice, a nosotros como maestros se nos exige a la hora de las evaluaciones que lo hagamos en planes y programas vigentes. Entonces dice, me estás entregando unos libros que son completamente nuevos, que no están basados en los planes y programas vigentes, yo voy a tener que evaluar con los planes y programas vigentes, entonces está desvinculado.
Los libros de texto que están ahorita están desvinculados con los planes y programas vigentes y por lo tanto las evaluaciones van a estar basadas en lo que sí está vigente y no en los libros. Yoli, ¿qué tan preocupados están los padres de familia de Nuevo León y cuáles son los puntos más graves que observan en estos libros? Bueno, en un análisis ya cercano con los libros en la mano, en las mesas que yo estuvimos analizando el libro de primer año de primaria, y la otra madre de familia y yo coincidimos en que el lenguaje que usaban en estos libros no era apropiado para un niño de primero. Eso por un lado. Las maestras coincidían que aparte coincidió que eran, vaya la redundancia, eran maestras justo de primer año, que no había una relación entre por decir, uno de los libros te mandaba que consultaras el libro de nuestros saberes, ¿no? Como consulta. Y no había a veces ahora sí que el lugar donde pudieras tú corroborar lo que te estaba pidiendo el otro libro. O sea, hay una desvinculación entre la información. Entonces, lo que los maestros nos dicen, no hay rumbo. Eso por un lado. Y por lo otro que empezó también a causar una gran inquietud es cuando se sale a la luz algunos académicos que comentan, que me tocó ver dos en específico, o sea, dos académicos en el tema de las matemáticas, que a una de ellas sí me tocó ver que tenía los libros en la mano, en el análisis que hace, donde ella puntualiza que hay una disminución casi del 80%, o si no es que quizás hasta más, del contenido de matemáticas. Entonces, obviamente, por ejemplo, para un estado como Nuevo León, padres de familia, sobre todo aquí de la zona metropolitana, que queremos que nuestros hijos pues alcancen una educación de universidad, los que así podemos hacerlo, o tenemos una población que llega, mucha población de otros estados porque quieren una mejor educación para sus hijos. Simplemente educación de excelencia, exactamente, lo mejor que haya disponible, ¿no? Exactamente. Y pues no lo vemos en los libros de texto. Entonces, había también otra inquietud que se compartió por temas que no van tampoco de acuerdo ni abonan tampoco a la parte pedagógica y desarrollo del niño, ¿no? O sea, un tema, por ejemplo, que circuló muchísimo en la primera hoja del libro de primero de primaria, y creo que lo comparten todos los libros, pero están hablando de un autor que cuando tú les dices, bueno, o sea, para un niño a lo mejor ya de quinto, sexto, bueno, esa introducción pues es más fácil como que la maneje. Para empezar, el niño de primero pues entran y a muchos no saben leer, justo para eso es primero de primaria, ¿verdad? Pero el contenido de la presentación pues no tiene nada que ver con un niño de primero, inclusive las imágenes también algunas no son como tan aptas. La propuesta, vaya. Respecto a las edades. A las edades, exactamente. Para los cuales están destinados esos libros. Exactamente. Si hay un maestro o maestra en este estado, yo diría que hasta en este país, que tiene justamente la experiencia como tal, el sector Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas, que ahorita le estaba yo preguntando, en el corte comercial, nada más frente a aula son 30 años. 31 años. 31 años maestro frente a aula y en total en carrera magisterial ni le echamos cuentas. Así es. Oye, Tito, tú ya revisaste los libros. Así es. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, primero vamos a los contextos. Correcto. La gente que tiene el poder político, el grupo en el poder político, es el que genera la política educativa. Son mentiras que a los maestros y que a los padres de familia. El grupo en el poder. En Cuba, el grupo en el poder va a hacer que sus muchachos estudien para perdurar en el régimen, ¿o no? Y lo mismo en Rusia, en Estados Unidos y aquí. Los maestros y los padres de familia no intervienen en las políticas educativas, sugieren. Para intervenir tienes que ganar el poder político. Por eso lo importante que está sucediendo ahorita, porque esto va con secuela para el 2024. Yo soy enemigo de las reformas educativas que se hacen en los fines de sexenio. Porque una reforma educativa la tienes que evaluar. 3 años de secundaria, 6 de primaria. Pero la idea que se traduce en esta nueva
reforma educativa, porque hemos tenido reforma que reformó la reforma de la anterior reforma, de la otra reforma que viene de la época de las leyes de la reforma. Así es este país, así es. Entonces, el grupo en el poder trata de perpetuarse. En el momento que Morena salga... O sea, cuando hay reformas de este tipo a finales del sexenio, malo el cuento. Para mí son malos el cuento. Son políticos, 100%. Si esto está planeado para durar hasta otros 6 años más. Definitivamente. Ya. Se trasluce. Eso hay que hablarlo a plata limpia, porque es el grupo en el poder el que va a imponer la política educativa. ¿Tú crees que participan los maestros en la política educativa? No, hombre. Los padres de familia no. Nunca han participado en este país. Ni con Fox, ni con Echeverría. No. Pero no porque no quieran, sino porque no los dejan. No, porque el grupo en el poder es el que va a decir hacia dónde voy a llevar a los jóvenes, a los niños y jóvenes mexicanos. Y eso, jamás vas a decir que los van a educar para que te quiten del poder. Pues definitivamente un chamaco de secundaria, 12, entra a los 12, a los 6 ya va 6 años, perdón, 3 años, sale de ahí 15 y al ratito ya va a votar. Suena durísimo, pero esa es la realidad. Es una realidad. Entonces son los entornos en los cuales se producen. Tampoco es tan grave lo que está pasando, ¿eh? A ver, pero yo he escuchado, cuéntame, que los libros traen exceso de imágenes y contenido de sexo que no tienen que ver con la edad. De los sexo, que están orientados hacia el comunismo, ¿no? Con contenido para llevarlos al comunismo, que traen muchos errores ortográficos de fechas y de referencias, y bueno, el tema de las matemáticas. Vamos por partes. Donde yo no los perdono son en los errores editoriales. Con tanta computación, con tanto programa que hasta te marca los errores. Te dice, hey, mire, te lo marca en rojo, corrígelo. Son dislates que son imperdonables desde mi punto de vista, que hemos andado en la cuestión editorial, que al mejor carnicero se le cae el filete, yo sé. Pero oye, esa es la educación de nuestros hijos. Ahora, una cuestión importante. Los libros son una herramienta, Mario. Es una herramienta auxiliar. Tú puedes trabajar primer año, segundo, todo, sin libros, también. Tienes el plan, tienes los planes y programas que tampoco los hacen los maestros. Ojo, cuidado con eso, ¿eh? Sí hicieron. Contrario a lo que dice la compañera, sí hicieron. Yo creo que la parafernalia que hizo Max, este individuo que está ahí, más de 1100 reuniones, sí las hubo. Yo te comento la del 92, donde le acordaron el Bester Gordillo y Ernesto Zedillo Ponce de León como secretario de Educación. En mayo del 92. Para agosto ya teníamos los libros. ¿Para qué ver cómo somos ustedes campeones? Y libros particulares. Yo participé en eso. Y me gané un buen dinero, te deciré. Además. Entonces, para que veas la seriedad con la que se toman las cosas en este país. Los libros son una herramienta, nada más. No va a más. Es una herramienta. Lo que pasa es que hay un vicio de origen, que el maestro quiere agarrar el libro y es muy fácil. Ay, la página 45. Ay, a ver, en la secundaria, ¿en qué nos quedamos? Ve a ver, lean la página 48, 49. Ya no se trata de eso. La nueva escuela mexicana no se trata de eso, porque lleva la educación transversal. Ya no hay la materia de matemáticas, no la busquen, no la van a encontrar. No hay civismo, no hay historia. Están implícitos en todos esos conocimientos. El problema es cómo trabajar eso, Mario, para que verdaderamente llegue a los niños. Y sí va a haber matemáticas razonadas. Vean los libros, sí los hay. Pero no esperes, vean la tabla del 4 y demás. ¿Me dices que tú estás de acuerdo con esta nueva la propuesta, espérame tantito, la propuesta es novedosa y se va a experimentar. En ningún país se aprueban libros de texto sin experimentar los 4 o 5 años. ¿Pero vas a experimentar con los chavos, con los niños, Tito? No, con los libros. Entiende, la función importante de la educación no son los libros, es una herramienta, Mario. Un libro es una herramienta, nada más. Ahora, claro, que traen una cuestión ideológica, todos. Cuando Fox llegó al poder traía una cuestión ideológica en lo que estaba haciendo la educación, y Zedillo, pero y Echeverría. En la época de las reformas iniciales, de las reformas, era muy difícil que la gente estuviera tan organizada que pudiera ponérsele al brinco y reclamarle al gobierno. No, ahorita lo que están haciendo no es nada. Vean lo de los 62, cuando aquí la gente juntó 1 millón de personas. Dicen que juntó 1 millón de personas, y sí, fue una gran cantidad. 2 de febrero de 1962. Ahorita no. Es una oposición muy
medrosa. ¿Tu opinión entonces? ¿Estás de acuerdo o no? No, espérame tantito. Vamos los contextos. Tito, es que no es bien historia. ¿Mande? Perdón. Ya agarró el micrófono, Tito. No, pues bueno, pues, es que por eso te digo. Contenido sexual. De esto tienes que hacer debates y muy seguidos, ¿no? De aquí lo que sigue. Sí, bueno, contenido sexual. Yo le quitaría a todos los libros 20 páginas y lo dejas perfecto, casi perfecto. 20 páginas. ¿Qué necesidad hay de poner que inyéctale, que la eyaculación? Por favor, que se preocupen los padres, que no le pongan 3X en las tabletas los muchachos en Google. Pónganle 3X para que vean lo que hay ahí. Para que vean lo que hay, el mugreo que hay en las televisoras nacionales y algunas locales. Televisión basura. Eso le debe preocupar mucho a los padres. Además de Tito. Claro. No es una u otra. Claro. Entonces hay que estar pendientes de ese tipo de cosas. Yo te digo, los libros, para empezar, las portadas a mí no me gustan, esas portadas de niñitos así, no, están viendo tanta fotografía en este país tan hermoso. No me gustan, eso es lo personal. ¿Dónde quedó la mona? ¿Verdad? Bueno, esta es una reforma muy trascendente, contra la cual protestaron millones en este país, no los que andan acá. Ahorita porque hay las redes y mucha laraca y 3, 4 individuos que según ellos tienen mucha influencia nacional y que obedecen a la voz del amo, sobre todo el que no paga impuestos. Entonces, cuidado con eso. Hay que establecer en qué estamos y a dónde vamos. Mario, ¿qué otra cosa? Los errores ya lo dijimos, lo del sexo y ya. Del sexo, lo de las... errores de ortografía, de fechas, lo de matemáticas también ya lo comentaste. Comunismo. El comunismo. ¿Sí? ¿Usaban ustedes esa tendencia también? Sí, y digo, y algunas cosas que a lo mejor, o sea, no vemos y que yo lo acabamos también de decir, como ahorita, y justo lo dijo el maestro. O sea, no vamos a poner a los niños a experimentar un año, no van a ser los conejillos de Indias. Antes, cualquier programa debió de haberse probado. Estos libros primero deben a ver si funcionan como están planteados. Tienen cosas buenas, es verdad, no los han dicho los maestros, tienen cosas rescatables, pero hay otras cosas en que los mismos maestros dicen, no nos han dicho cómo lo vamos a hacer. No vemos hacia dónde. Dicho de maestros, o sea, no vemos el rumbo hacia el cual quieren ir. Ahora, otra cosa que también nos han comentado los maestros, los planes que deben o sea, que son ahora sí que el corazón y el centro, como lo decía el maestro, o sea, puede ser que no tengan los libros, pero esto que debe de regir la educación tampoco está todavía terminado. O sea, estamos a la espera y lo que los maestros nos comentaban dice, ya va a salir, ya se los vamos a dar, ya casi, ahora sí, y no lo tienen todavía. Entonces están como... El estatus actual es que está suspendida la distribución de los libros por un amparo, una suspensión. ¿No? Es una suspensión, sí. Que hay para la distribución por no haber respetado justamente el procedimiento los procedimientos para la elaboración de los libros de texto. Para la elaboración y distribución del libro de texto, independientemente de que el presidente dijo que los iban a revisar los libros, no sé qué tan cierto sea, dicho en una mañanera. Los gobiernos en el poder han manipulado la historia que les conviene a ellos justamente para perpetrarse en el poder. Ahora se trata de los libros. Eso es una artimaña, ¿no? Esa es una maniobra mañosona, porque no lo hacen en el interés de la sociedad, ni de los niños, ni de los padres, sino en el interés del gobierno. Porque yo te sentí como que lo narraste, sí como una realidad, porque no, aquí tú sabes que nunca decimos las cosas aquí que no son una realidad, pero no necesariamente bueno. No, 70 años del PRI. Tú empezaste con... ¿Y quién le cuestionó al PRI? Lázaro Cárdenas hizo una reforma socialista, escuela socialista, y la practicaron y la hicieron. Y todo un conflicto enorme. La Unión Nacional de Padres de Familia surge en 1917, en contra de la Constitución de 1917. Fíjate nada más. Y luego están en 1926 y apoyan a los cristeros. La Unión Nacional de Padres de Familia, lógicamente lo de Monterrey también, los empresarios le metieron billetes a todo eso. Es la historia, ahí está. Y estuvieron en contra de la escuela socialista también. Y se aplicó la escuela socialista. Ahorita, comunismo. No, hombre, no anden pensando en eso, son tonteras. ¿Por qué, Tito? El comunismo no existe. Es la fase superior del socialismo. Si el socialismo real se acabó, ¿cuál? Para llegar al comunismo, ¿qué tiene? No existe. Eso es una idea para espantar. No existe el comunismo en el mundo. No ha existido. ¿Qué encontraste tú en los libros de texto en el sentido de política? No, nada. De sentido de política y sentido de gobierno. De comunismo no hay nada.
Hay ideología, pues, claro, en algunos textos, algunos de los que participaron, porque son como 120 o 180 autores, tú los ves ahí, los innovadores, hasta a mí me cae mal el término que se pusieron, ¿verdad? Así se le llama, vean los libros, dice, los innovadores, y ahí viene todo. Aparte de todo el chorizo que el presidente, el secretario de Educación, la secretaria de Educación y todo hacia abajo, vienen los innovadores, los que participaron en eso. Ahora bien, algunos dejan entrever su ideología. Lógicamente, en este país no pueden negar que hubo guerrilla, la hubo. Tampoco magnificarla, ojo. Ya los mismos guerrilleros se han encargado de explicar, han explicado hasta la muerte de don Eugenio. Pero hay que leerlo, hay que ver eso. No puedes ocultar la represión del 68, ni la represión del Jueves de Corpus, del 71. Ahí están. No puedes ocultar lo de Ayotzinapa tampoco. Pues hay que decirlo, ¿por qué no? No decimos en los periódicos, en la prensa. Eso yo coincido contigo, pero eso no tiene nada que ver con socialismo. No tiene que ver con comunismo, no hay comunismo, no existe el comunismo. Pero yo creo que ahí, maestro, o sea, yo creo que una de las cosas que más ha causado inquietud en los papás es que hay temas que son justo para discutir en grados más altos. Y creemos nosotros, y los análisis que se han estado haciendo por papás o maestros, es que hay temas que se han adelantado demasiado. Y eso yo creo que es lo que más ha causado en los papás. O sea, nos empiezan a llamar y llamar. O sea, aparte de este planteamiento que viene, que cierto, por ejemplo, lo de en temas de la educación sexual, tiene años que se maneja en los libros de texto. ¿Sí? O sea, se maneja de una manera así. Lo que a mí me ha tocado ver como mamá es que antes el tema que mi hija veía en primero de secundaria, luego lo recorrieron a sexto, luego a cuarto. Entonces, ahora cada vez más abajo lo van bajando y no es la edad para que los niños lo vean. Y no la forma. O sea, sí tienen que ver, por ejemplo, en primero ven las partes del cuerpo, o sea, y va. Como que va llevando lo básico, exactamente. Y todas los que estuvimos en esas mesas dijimos, hay cosas que todavía no tienen los niños de edad, independientemente de que los niños tengan un celular o que los papás les den una tableta, ¿verdad? Independientemente de eso. O sea, la escuela está para educar lo que es la verdad, la ciencia, de manera de lo que se pueda, porque digo, sabemos esto de que pues siempre ha tenido tinte según el gobierno que esté, que eso es otra de las quejas o las propuestas que nosotros también siempre hemos dicho. O sea, dejen una reforma para poder ver si va a funcionar o no. O sea, a lo mejor ustedes lo vieron también, un video hace unos días, creo que era un maestro de Tampico que participó en la elaboración de los contenidos de estos libros y en la defensa de los libros. Decía que incluso que por qué iban a dejar que la REAS todavía siguiera rigiendo o siguiera siendo la normativa aquí. Fíjate, para México, que tratas por eso. ejemplo. Primero, hay que haber establecido eso, que el comunismo no existe. Ese es un espantapájaro que se le carga al que está en el poder. Ningún presidente. ¿No existe aquí? En ningún lado del mundo. Póngase a estudiar, no existe. No existe ya ni el socialismo, que es la primera fase. La fase superior del socialismo es el comunismo. No existe, pónganse a estudiar. Ahí están los libros de economía, ahí están los de Marx. No porque sean los santones, no. Fíjate lo que dice, no existe. Ahora, en su real juicio, un presidente de México va a querer el comunismo. Si estamos con los que siguen aquí, el imperialismo norteamericano, el gran representante del capitalismo, ¿tú crees que van a permitir que haya comunismo aquí? Nosotros lo peleábamos en los 60s como utopía, sí, que se cambia, claro, envalentonados porque el triunfo de la Revolución Cubana, que Estados Unidos apoyó la Revolución Cubana. Pues sí, ¿hasta cuándo tronó? No podemos hacer suposiciones de que el presidente quiera o no quiera, o a lo mejor puede, porque no estamos nosotros en su mente. Pero hay mucha gente que sigue temiendo que el presidente está extendiendo controles, por ejemplo, del ejército por todo. El ejército controla hoy en día absolutamente eso no tiene nada que ver con el comunismo. Esa es una estrategia muy hábil que está haciendo López Obrador, porque tiene
al poder militar. ¿Y socialismo? Con él. No, ¿cuál social? Venezuela. No, Control el ejército. Venezuela ni volteen para allá. Bueno, vean ejemplos positivos. Venezuela, ¿qué puede a ver? ti y a mí, si quiere el presidente no hacer esto, pues eso está fuera de nuestro alcance. No. Los libros. Bueno, por esto se refleja. Porque esta ideología va a permear en la política, Mario. Esa es la bronca. Permea en la política. Aquí está en juego el 2024. Yo no quiero como padres de familia. ¿Tú no, estás escuchando? Sí. Claro. Pero los padres de familia, ¿tú crees que los tomaron en cuenta en la escuela socialista? ¿Tú crees que los tomaron en cuenta? El plan de 11 años magnífico, el de Torres Bodet, que viene a revolucionar esto y que sacó a las editoriales del mundo y repartió los libros gratuitos porque los padres no tenían dinero para eso. Un colegio ahorita, una niña de primero o segundo, tiene que gastar los padres 10,000 pesos en libros y no le reparten los libros de texto de la secretaría, ¿eh? Ni se los dan ni a los papás siquiera. Ojo. Te siento a favor de la nueva corriente libre no, de texto no, gratuito. no. Y si es Mario, así, no importa, nada más explícame. Pero es que hay que ver las Dame cosas. tus argumentos. Primero, no mentiras. Al comunismo, no chistes, hombre. ¿En dónde? Lo del sexo. Que vean, ahí está la televisión. Los padres de familia hay que encargarles que cuiden a sus hijos, que estén pendientes. Ven todo y saben de todo. Nosotros de pequeños veíamos ahí el perro sobre la perra y veíamos parir a las marranas y a las perras y a todo. Era una enseñanza muy natural, ¿no? Ahora, así, esto, que si la hoja donde viene que el experimento del pene y todo eso, pues quítale la hoja. O como le hicieron muchos en la reforma pasada, grápala. Prohíbelas y los muchachos se van a interesar más. Ojo. Tampoco llegar a lo que dijo Marco Cortés, hay que quemar los libros. Estos libros son buenos con algunas excepciones. O sea, tú editabas. Sí, claro. ¿Qué partes editabas? Eso que estamos platicando, ¿verdad? 2, 3 lecturas que no me parecen correctas, ¿verdad? ¿Cómo una de que, no, pues es que si lo digo aquí, así lo dice un libro, una de las lecturas, una de que se creó el monte y que el testículo de que y ahí dice que el huevo derecho, que el huevo rojo y que el huevo azul. Sí, señor, a mí no me pareció correcto, yo la quitaba. La cuestión de la Real Academia Española, solo un libro lo trae, y es en el prólogo. El sonso que hizo el prólogo, algún funcionario, pone el todas y todos en 3 páginas. En el resto del libro no aparece el masculino positivo, el todos, que es el correcto. Que la presidenta y todas esas cosas, ya ha habido mucho debate en ese sentido. No son malos los libros, pero repito, estamos ante una nueva opción educativa que se va a experimentar y ellos te dicen, el 22 de febrero, la SEP del 22 dice, vamos a arrancar un plan piloto en el 2023. Ojo. Bueno, pero toda la nación, con todos los alumnos, van a pilotearlos. Pero porque tienes una herramienta, es una herramienta. No es el todo. No, señor. Y luego si el maestro... Ahí es donde... A ver, déjame hacerte una pregunta. Están equivocados. ¿Qué pasa hoy en día si el maestro no sigue al pie de la letra? No pasa nada. El plan de estudios... Bueno, no pasa nada. Mire, el planteamiento es que lo vi con 2 maestras y un grupo grande de maestras que van a presentar también, nos van a apoyar, ¿verdad? Haciendo un análisis de cada uno de los libros. Nos comentaba también, se me fue con algo que comentaba el maestro, ya me acordé. Si no siguen los lineamientos del... Sí, ya recuerdo. Que hay comunidades en donde los alumnos no tienen los recursos económicos para comprarse una libreta. Y lo que decía ahorita yo se los volví a comentar y lo reitero. O sea, no hay los libros en primero de primaria para que un niño ejercite ni la suma, ni la resta, ni la lectoescritura. No hay. Ahora, es verdad que el libro es una herramienta, pero para niños es a veces lo único que tienen, porque sus familias no tienen para comprar un cuaderno. Eso no solamente pasa en las comunidades rurales. A nosotros el año pasado nos tocó ayudar a algunas escuelas que nos pidieron ayuda, hicimos una recaudación de materiales educativos y las directoras nos decían, o sea, hay familias que son tan pobres que no tienen para comprar un lápiz. Nos aceptaban las libretas que dejaban otros niños con las hojas que les arrancamos y aunque trajeran 20 hojas, eso no los aceptaban porque hay niños que no tienen para comprar.
Entonces, lo que nos decía la maestra, o sea, hay niños que solamente van a utilizar y que lo único que tienen para practicar es el libro de texto. Si estamos hablando específicamente de primero de primaria, no van a tener los niños donde practicar la lectoescritura, donde practicar las suma, resta, el conteo. O sea, esto nos lo dijo una maestra que también se dio a la tarea de analizar primero y segundo de primaria. Bueno, Mario, en ese sentido, sí, bueno, qué interesante lo que acaba de decir, es cierto, pero ¿por qué no le pedimos a los colegios, donde les piden la lista de libros, que la tienen que ocupar obligatorio, y obligatorio las libretas, y obligatorios 500 hojas de papel tamaño carta y 500 hojas tamaño oficio, que yo las de mi nieta las utilizo en la oficina? ¿Para qué? Les encargan y no se usan, porque es un negocio. A estos negociantes de la educación que están en los colegios hay que socorrer a esas comunidades pobres. Vean, pregunten allí en todos los colegios. No se llevan ni ven los textos gratuitos en los colegios. Y en alguno que otro, ni Historia de México llevan, cuidado, porque están más orientados para arriba. Pero no todos. Es que ahí sí difiero, maestro, porque nosotros que tenemos relación con colegios particulares, por ejemplo, mis hijos estuvieron en una escuela particular y sí veíamos los libros de texto. Bueno, yo me reúno todos los miércoles con yo fueron algunas excepciones. Yo tuve la fortuna de estar en colegios privados también, particulares. En algunos grados sí se veía y en otros no se veía. O sea, claro, pero sí, a la hora que me tocaba a mí estudiar, veíamos el libro que nosotros pagábamos y teníamos también el libro de texto. Y de hecho el libro que llevábamos de forma que tú comprabas te refería al libro de texto. O sea, bueno, hay colegios yo me reúno que sí todos los miércoles con inspectores escolares. Y incluso de colegios privados. Y de ahí está la información. Tito, tengo que concluir. Dame tu comentario final, por favor. Vean a los libros estos como herramientas. Son perfectibles. Definitivamente. Todo texto es perfectible. Y es una herramienta. Un maestro puede no trabajar con los libros. Si es un plan y un programa que está piloteados, ahora bien, López Obrador lo dijo, vamos a ver los nuevos planes porque no están aprobados todavía. Mira, esto va a traer mucha amiga política de aquí al resto hasta que inauguren el Tren Maya. Ojo. Entonces, los libros son buenos. Estos son buenos. Quítale 20 páginas a los 5. Y tiene los libros del maestro. El problema es que hay que comprender la nueva escuela mexicana, que apenas la estamos estudiando. Están los textos. Y ahí los textos ya están en internet, los planes y los programas y todo. Y hay que comprender y hay que ver la transversalidad hacia dónde aspira. Quitarle a las matemáticas lo que te dicen es un terror para algunos de ellos, matemáticas. Ahora ya no va a aparecer una materia como matemáticas. La evaluación. No hemos hablado de la evaluación. Ya no va a haber reprobados. ¿Ya qué, perdón? Ya no va a haber reprobados. ¿Ya no? No. Entonces, esto tiene mucha amiga. Por eso yo te digo, de aquí a diciembre tienes que hacer muchos debates, invitar a la compañera, invitarme a mí y a otros también que vengan a opinar. Lo haremos. ¿Verdad? Entonces... Hay un punto central en esto, y voy con Julie para cierre del programa, es... la gente decidió por un gobierno. Yo no estoy de acuerdo en la mayoría de las decisiones o formas de este presidente, ni de Morena, ni nada. Y además estoy en un estado, obviamente, de derecha, soy empresario y demás. Pero no puedo cerrarme a que la mayoría de este país decidió por un gobierno como tal. Luego, entonces, por eso están a lo mejor con esas intenciones de perpetrarse en el poder. La cosa es que si la mayoría piensa igual que Tito, ¿tú crees que la mayoría de los alumnos, de los maestros piensen como tú en respecto a los libros? No, algunos ni conocen. Es más, no han tenido los libros físicos, pero ya están en internet. Ya están en internet, Mario, y ni siquiera todavía los bajan, todavía no los discuten. Sí. Van a llegar y esto va a ser muy interesante. Para esto son estos foros y para eso hay representantes como los padres de familia. Yuri, dame tu comentario final, por favor. Pues bueno, nosotros lo que estamos pidiendo es que haya libros para aprender. Sí vemos muchas inconsistencias, todavía no están los planes y programas vigentes en lo que se supone que se deben de basar estos libros, y nosotros queremos libros que hayan sido probados antes, que se haya piloteado antes, donde sepamos cuál va a ser el resultado en la educación de nuestros hijos. Sí nos preocupan algunas partes de los libros. Ponerse a quitar unas y otras, creo que no sé qué tan efectivo sea. Creemos que en lo que esto se resuelve
y vemos que también los maestros, porque los maestros también nos han dicho, no han tenido la capacitación para lo que se está pidiendo. Entonces, en lo que esto se resuelve, pues vamos a usar los libros del año pasado, ¿verdad? Que sí, que todavía se pueden bajar, o vamos a buscar un plan B. Sí. Mario, el asunto está en que ninguna reforma que ha habido en este país educativa, los maestros están preparados. Y ha habido grandes conmociones sociales y las reformas se han quedado. Y esta se va a quedar. Bien, cierro el programa. Yo solamente comentarles observo que no hubo esto de la simulación, y para mí esto es una parte muy clara. La simulación del gobierno federal de querer supuestamente tomar la opinión de padres de familia o de maestros para la constitución de estos nuevos libros o de los nuevos modelos de libros y hacerlo como tal, eso es obviamente una burla para ello. Evidentemente, aquí en el estado a mí me encanta el debate, me encanta que haya organizaciones que defiendan. Tito, tú y yo lo hemos platicado muchas veces. Eso es lo que hace el balance de poder. Ni todo para todos, ni nada para nadie. Que haya un debate, que haya pero que le den entrada a las voces y a las discusiones y que se digan las cosas como son, de los maestros y de los padres de familia. Y qué mejor que sea aquí en la Guillotina. Julie, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Es Julie Mendoza, presidenta de la Unión Leonesa de Padres de Familia. Don Héctor Jaime Treviño Villarreal, mejor conocido en el submundo como Tito Sabinas. Gracias, Tito. Faltan muchos programas como estos, pero donde realmente se traigan los argumentos, Mario, sí, con argumentos. Lo que dijo aquel que gana el comunismo, pobrecito, qué pobreza mental e intelectual de persona, pobrecito. Haremos esos debates, claro, y también faltan muchos bienes de historia también para la... Definitivo. Gracias, Tito. Gracias.